Luis del Pino es Radio Libertad. Comenzamos el repaso a las noticias con las primeras declaraciones de Pedro Sánchez sobre el llamado Pacto del Caserío, es decir, esa reunión que tuvo lugar entre Bildu y el PSOE para pactar la moción de censura en el año 2018 y que puso fin al gobierno de Mariano Rajoy. El presidente del gobierno dice que es mentira que se haya reunido con Arnaldo Otegi en alusión a este encuentro que publicaba El Español y en el que se especificaba que Koldo García fue quien le trasladó en coche a Pedro Sánchez y a Santos Cerdán hasta un caserío donde supuestamente se reunieron con el líder de Bildu para ultimar el apoyo a la moción de censura. Sin embargo, pese a que Pedro Sánchez dice que es mentira, El Español contactó directamente con Koldo García para preguntarle al respecto y no solo lo corroboró, sino que dijo que era totalmente cierto lo publicado y que no podía desmentirlo bajo ningún concepto. Por su parte, Arnaldo Otegi negó también haber mantenido alguna reunión con Pedro Sánchez y con Santos Cerdán. Así lo explicaba en la cadena autonómica vasca ETV. No, es rotundamente falso que existiera tal reunión. Yo creo que tengo acreditado una cierta credibilidad delante de nuestro pueblo y de nuestro país. He dicho en muchas ocasiones en su programa también que yo no es que no haya estado con el señor presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que no he hablado nunca con él. Y por lo tanto, bueno, aquí lo que se trata es de mentir descaradamente. Pero yo quiero que la gente haga un ejercicio de memoria. Nosotros lo hicimos el sábado en Bilbao. Y recuerda el 11M. Aquí hubo gente que mintió y sostuvo la mentira para ganar unas elecciones. Pues los mismos están ahora haciendo exactamente lo mismo para tratar de alcanzar el gobierno del Estado. Y los mismos somos los que volvemos a decir la verdad, una y otra vez. Es absolutamente falso que existieran esas reuniones. Es una invención, Ante este cruce de declaraciones, de nuevo El Español publica que el móvil de Koldo García, incautado por la UCO, contiene mensajes que respaldarían la existencia de ese encuentro entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi. Y en esos mensajes hay más pistas. La cita, al parecer, se habría celebrado en un caserío cercano al aeropuerto de Bilbao. Precisamente en el mes de mayo de 2018, también Koldo García habría mantenido conversaciones por WhatsApp con José Luis Ábalos, Santos Cerdán y el constructor Anchón Alonso en torno a estas reuniones entre Arnaldo Otegi, Pedro Sánchez y Bildu. Bueno, pues tenemos un interesante cruce de declaraciones. El Español, por 2 días, el domingo y el lunes, ha publicado que hubo una reunión entre Sánchez y Otegi. Sánchez acompañado por Cerdán, Otegi acompañado por otra serie de personas de su entorno. Reunión a la que Koldo habría llevado en coche tanto a Cerdán como a Sánchez. El lunes El Español daba más datos, decía que posteriormente había habido más reuniones en las que habían participado Cerdán, Anchón Alonso y gente de Bildu para terminar de cerrar el tema del apoyo a la moción de censura. Bueno, ante eso el gobierno, por boca del propio Sánchez, dijo que eso era mentira. Koldo ratificó que la información que estaba dando El Español era verdad. Otegi ante eso dijo que, como hemos escuchado, que es todo mentira, nunca se ha reunido con Sánchez, que ni siquiera ha hablado con Sánchez. Y bueno, pues El Español hoy publica que en los dispositivos electrónicos incautados a Koldo hay conversaciones que ratifican la existencia de esa reunión. ¿Con qué nos quedamos? ¿Nos quedamos con lo que contienen los dispositivos electrónicos de Koldo y con lo que Koldo ratifica de palabra? ¿O nos quedamos con el desmentido de Sánchez y de Otegi? Teniendo en cuenta que Sánchez es alguien que miente por sistema, pues hombre, la verdad es que como testigo no es fiable, especialmente teniendo en cuenta que se trata de una información que no le deja muy bien. Por otro lado, pues hombre, en fin, quien es capaz de secuestrar a alguien, me refiero a Otegi, pues digo yo que no tendrá demasiado problema en mentir
pero de todos modos, pues veremos a ver cómo evoluciona esto, veremos a ver cuáles son las pruebas documentales de dicha reunión y quién al final tiene razón sobre si la reunión se produjo o sobre si no se produjo. Bueno, Koldo García ayer hizo algo más aparte de corroborar lo que El Español estaba publicando, y es pedir la suspensión de la vistilla que hay el jueves en el Supremo y en la que se tiene que decidir sobre su libertad. Les hablamos ahora de los casos de corrupción del entorno del PSOE que se multiplican en los tribunales, porque Koldo García ha solicitado al Tribunal Supremo suspender la comparecencia prevista para este mismo jueves. El motivo que argumentan es que les coincide con otra cita, en este caso en la Audiencia Nacional, lo que hace imposible acudir a ambos actos procesales de forma simultánea. Y es que en la Audiencia Nacional este mismo jueves coincide con la declaración de Víctor de Aldama en calidad de investigado. La defensa sostiene que se requiere la imprescindible asistencia letrada presencial de Koldo García, dada la conexión entre los hechos investigados y la relevancia del testimonio del señor Víctor Aldama para la estrategia de defensa de Koldo García. Lo cierto es que la comparecencia en el otro tribunal, en el Tribunal Supremo, estaba pensada para debatir si se endurecen las medidas cautelares en contra de Koldo García. De ahí que el fiscal anticorrupción y la acusación popular pidieran esta cita en ese tribunal que investiga los famosos contratos de las mascarillas. Bueno, pues Koldo García y Ábalos se enfrentan a una vistilla este jueves, donde debe decidirse si continúan en libertad o no. Koldo ha pedido que se suspenda la vistilla porque tiene otra comparecencia en la Audiencia Nacional. Esta vistilla es en el Supremo y bueno, pues no sé lo que decidirá el Supremo, cuál de las dos comparecencias tiene precedencia. En cualquier caso, me pregunto si todo esto de la reunión Sánchez-Otegi es algún tipo de presión de Koldo de cara a conseguir que, bueno, Sánchez a su vez presione a alguno de los jueces, al juez que tiene que tomar la decisión sobre si le envía a la cárcel o no le envía a la cárcel. Ya les comenté ayer que hay 3 motivos por los cuales te pueden aplicar prisión provisional: por riesgo de destrucción de pruebas, por reiteración, por posibilidad de reiteración delictiva. Ninguno de esos 2 motivos son aplicables ni a Ábalos ni a Koldo por razones obvias, y solo queda un motivo, que es el del riesgo de fuga. Si esa vistilla es precisamente porque se quiere estudiar si existe riesgo de fuga, pues imagino que tampoco se puede retrasar mucho la vistilla. No sé si la comparecencia ante la Audiencia Nacional sí se puede retrasar, probablemente sí, porque se refiere a otra parte de la causa donde de momento no se ha pedido cárcel a nadie. Bueno, en cualquier caso, lo que decida en el Supremo y la Audiencia Nacional a mí me vale. Yo entiendo que Koldo esté nervioso, entiendo que, hombre, enfrentarse a una petición de 19 años de cárcel pues no debe de ser agradable para nadie. Lo mismo que estará nervioso Ábalos, y supongo que ambos estarán además más nerviosos aún viendo que en realidad Sánchez no les puede proteger, al menos en el Supremo. Después, pues a lo mejor Sánchez puede iniciar procedimientos de indultos o puede tratar de que el Tribunal Constitucional anule condenas, pero por lo pronto, si te condena el Supremo a cárcel, pues tienes que ingresar en la cárcel. Ahí no hay segunda instancia, la sentencia es firme, con lo cual, pues ni la posibilidad de indulto ni la posibilidad de intervención del Tribunal Constitucional ahorrarían, en caso de condena a Ábalos y a Koldo, el ingreso en prisión. Una de las cosas llamativas de todo lo que ha salido hasta ahora, conversaciones entre Koldo, Cerdán, Ábalos, pues es como está Pedro Sánchez ausente de todas esas conversaciones, ¿verdad?
los medios no han sacado pues conversaciones donde Pedro Sánchez hable de mordidas u ordene ilegalidades. ¿Existen conversaciones de ese estilo? Pues probablemente existan, pero hay dos problemas. Primero, parte de la documentación, más o menos 4/5 partes de la documentación que se ha incautado a los implicados en la trama de corrupción del PSOE, pues está encriptada. Todavía no se ha podido desencriptar. Posiblemente ahí se guarden las perlas más jugosas. Y hay un segundo problema, y es que Pedro Sánchez, obviamente, es aforado. Por tanto, la UCO no puede investigar directamente cosas que afecten a Pedro Sánchez. Si la UCO está investigando mensajes entre Ábalos y Cerdán y de refilón aparece Sánchez, pues hombre, eso se puede reflejar en las investigaciones, pero lo que no puede hacer la UCO es coger la documentación existente y buscar a ver si hay mensajes de Pedro Sánchez, por ejemplo, porque eso sería investigar a un aforado sin contar con la autorización para ello. De hecho, esos mensajes de refilón sobre Sánchez o donde se menciona a Sánchez, pues han sido detectados muchos, pero al parecer sin relevancia penal. Y por eso, de hecho, se retrasó tanto el informe sobre Cerdán de la UCO, porque presentaron un primer informe donde aparecían muchas referencias a Pedro Sánchez, pero el juez dictaminó que al no tener relevancia penal, o no parecerle al juez que la tuviera, pues que todas esas menciones fueran eliminadas, y por eso tardó más tiempo el informe de la UCO sobre Cerdán en estar listo. Bueno, veremos qué pasa en la vistilla sobre medidas cautelares para Koldo García y para Ábalos. ¿Se celebre este jueves o se celebre otro día porque Koldo y su abogado tienen que estar en la Audiencia Nacional al mismo tiempo? Mientras tanto, pues uno de los socios del Frankenstein, el PNV, pues cada vez se va dibujando más en la trama a medida que progresan las investigaciones. No sé si se acuerdan ustedes de aquella película de espionaje donde se está buscando a un espía infiltrado en los servicios secretos, creo que británicos o estadounidenses, y donde solo se tiene una imagen borrosa y entonces se aplica un programa de ordenador de la releche para ir aclarando y dibujando poco a poco esa imagen, y entonces hay una gran tensión en la película mientras poco a poco va la cara haciéndose cada vez más clara. Bueno, pues eso es la imagen del PNV en la trama de corrupción del Partido Socialista. Sabíamos que Cerdán, a través de su empresa o de una fundación aneja, ya no me acuerdo, había hecho llegar dinero a la pareja de Uxue Barcos, esta nacionalista navarra. Bueno, pues ya sabemos por qué. La trama de corrupción socialista nacionalista recibió 17 millones en adjudicaciones de administraciones dependientes del PNV. Escuchen. Les seguimos hablando de la investigación sobre la trama de corrupción vinculada al PSOE porque se están investigando una serie de nuevas adjudicaciones millonarias en Navarra. Según la UCO, empresas participadas por Santos Cerdán y su socio Anchón Alonso recibieron nada menos que 17 millones de euros en contratos públicos entre los años 2017 y 2018, es decir, durante el gobierno de Uxue Barcos de Geroa Bai, que es la rama del PNV en Navarra. Las adjudicaciones se hicieron a través de una unión temporal de empresas con Acciona, concretamente para obras en el pabellón Navarra Arena, el Archivo General, un colegio en Arbizu y una serie de viviendas de protección oficial en Erripagaña, en Pamplona. La Oficina Anticorrupción de Navarra está investigando estas irregularidades en los procesos y señala hasta 14 incumplimientos graves en la última adjudicación. Curiosamente, Servinavar, la sociedad de Cerdán,
obtuvo el 75% de su facturación gracias a estas operaciones. El informe también apunta a vínculos políticos entre el PSOE y PNV, precisamente en el contexto de la moción de censura contra Mariano Rajoy ocurrida en el año 2018. Bueno, pues tenemos que cada vez aparecen más tentáculos del pulpo abrazando al monstruo del PNV. Tenemos esas informaciones que decían que Servinavar, la empresa de Anchón Alonso y Cerdán, puso un 4% del capital a nombre de un menor hijo de un director de un periódico próximo al nacionalismo vasco. Tenemos el dinero que presuntamente fue a parar a la pareja de Uxue Barkos, tenemos las adjudicaciones del PNV a la propia trama. Servinavar es una especie de epicentro pues un poco peculiar y cutre. Esa gestoría de barrio donde Cerdán era el que proporcionaba el asidero con el Partido Socialista y Anchón Alonso parece que era el asidero con el mundo del PNV, Geroabay, Bildu, etcétera. De hecho, pues salió mencionado hace ya tiempo en la prensa que Anchón Alonso y Otegi pues tienen una relación que no sé si se podría calificar de amistad, pero sí desde luego más estrecha que el mero conocimiento. Esa gestoría de barrio pues de repente se convirtió en imprescindible para que grandes empresas como Acciona pudieran conseguir obra pública en Navarra, y posteriormente la trama se extendió a toda España, incluidos contratos con spin-offs de Acciona, gente que había sido echada de Acciona porque habían saltado a la opinión pública algunas irregularidades y crearon, pues, por ejemplo, una constructora que se dedicaba al tema de obra pública en Andalucía. Había alguna otra constructora levantina, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que a partir de ese epicentro se montó una trama de alcance nacional y, como hemos visto en informaciones la semana pasada, esa trama pegó el salto de la internacionalización pues bien prontito. En una visita de Ábalos a Marruecos, pues ahí se coló Cerdán, que no era nadie en el gobierno y por tanto no tenía por qué estar en una visita oficial. Y Cerdán estuvo presente, según las informaciones que se han publicado en prensa, en reuniones con ministros marroquíes para hablar de concesiones a Acciona, precisamente, y donde pues también se cobraron, o se pretendía cobrar, mordidas. ¿Quién más participaba en la trama? Tenemos al PSOE, tenemos al PNV con su filial navarra de Geroabay. ¿Cobraba algún otro partido? Bueno, pues de momento no lo sabemos. Sí tenemos el dato de que a la pareja de un ex vicepresidente de Unión del Pueblo Navarro, pues parece que también se le hicieron transferencias desde este vivero de corrupciones que era pues todo eso articulado en torno a Servinavar. Pero vamos, ya irán saliendo más datos y veremos quién más puede estar detrás. De momento, con lo que tenemos es más que suficiente. Esto es una macrotrama de corrupción del Partido Socialista que tiene un alcance brutal. En esa corrupción del Partido Socialista, pues cada vez parece más claro que también participaba el PNV, con lo cual, pues una lección que podemos extraer es que cuando se habla en la superficie, pues de pactos, de grandes cuestiones políticas, pues en realidad lo único que se está haciendo es disfrazar de reivindicaciones del pueblo vasco o de lucha por el progresismo, lo que no es sino robo puro y duro. Vamos, que en el PNV o en el PSOE toda la ideología, todas las reivindicaciones, todos los objetivos políticos, pues realmente no son más que el disfraz para esconder las bolsas de dinero que llevan atadas a la cintura, dinero que nos han robado a todos nosotros.
Y en Estados Unidos pues se ha producido un anuncio de renuncia. Digo que un anuncio de renuncia porque hasta el próximo 6 de enero no se hará efectivo, pero renuncia una miembro del Congreso republicana que era crítica con Trump. Y yo que me alegro, ¿qué quieren que les diga? Escuchen. Terminamos el repaso a este bloque de noticias en Estados Unidos porque la congresista republicana por Georgia, Marjorie Taylor Greene, ha anunciado que dejará su escaño en la Cámara de Representantes el próximo 5 de enero, tras una ruptura abierta con Donald Trump, a quien había apoyado de forma incondicional durante varios años. La congresista republicana explicó que no desea que su distrito afronte unas primarias impulsadas por el propio presidente ni seguir en un clima de hostilidad interna. En un vídeo publicado en la red social X, la congresista denunció ataques desde el entorno trumpista, y es que el detonante de esta ruptura viene motivado por el caso Epstein. Marjorie Taylor Greene había sido una de las principales voces dentro del Partido Republicano que había solicitado que se hicieran públicos los archivos del caso Epstein. Pese a su renuncia, los republicanos mantendrán la mayoría en la Cámara. Bueno, la ruptura con Marjorie Taylor Greene realmente venía de antes, venía de que Marjorie Taylor Greene pertenece a ese sector de la derecha americana. Hay un sector en la derecha de todo Occidente, pues, en fin, con querencias un tanto prorrusas, o por lo menos contrarias a todo el tema de ayudar a Ucrania en la guerra, y también, pues, con un cierto toque antisemita disfrazado de aislacionismo. Vamos, que Marjorie Taylor Greene empezó a criticar a Trump porque Trump se empeñara en, por ejemplo, apoyar a Israel. Entonces, una de las vías que encontró Marjorie Taylor Greene para tratar de desgastar a Trump fue el tema del caso Epstein, lo cual, pues a mí me maravilla, porque en sí mismo el concepto es bastante estúpido. Si dentro del caso Epstein hubiera el más mínimo dato para poder desacreditar a Trump o criticarle, pues entonces los del Partido Demócrata, con Biden, con Hillary Clinton, lo habrían sacado hace años. Vamos, habrían ocultado el resto del caso Epstein y habrían sacado, miren, un correo electrónico entre Epstein y Trump, donde Trump le dice, eres un machote y yo quiero unirme a tus fiestas, por ejemplo, ¿no? Si eso no sucedió, pues es porque no había nada. Si hubiera habido algo como eso, habrían desactivado a Trump desde el principio, sin necesidad de inventarse tramas rusas, chorradas que luego al final se iban demostrando falsas. Han acusado a Trump de todo lo acusable en falso, con lo cual pensar que tuvieran lo más mínimo sobre Trump y Epstein que fuera verdadero y que no lo sacaron, pues es estúpido. Pero bueno, Marjorie Taylor Greene le dio por dar la plasta con ese tema. Y hasta cierto punto pues hay que agradecérselo, porque gracias a que ella empezó a dar la plasta con ese tema, pues entonces los demócratas se sumaron diciendo Trump está ocultando cosas. Y al final Trump pues estaba ahí esperando y dijo, sí, estoy ocultando cosas. Pues espera, que vamos a sacar cositas. Y ha empezado a sacar todo y ha firmado el otro día la orden de desclasificación de todos los archivos del caso Epstein. En cualquier caso, Marjorie Taylor Greene representa esa parte de la derecha, en fin, pues no muy limpia y que desde luego no está por la labor de participar en la guerra en la que estamos. Estamos en una guerra civil en Occidente, le guste a la gente verlo o no. Y durante 20 años han ido avanzando las tropas de la destrucción de Occidente y ahora por fin pues empieza el contraataque. Y todos estos Marjorie Taylor Greene, todos estos Tucker Carlson, Candace Owens, todos estos sobran. Y bueno, pues posiblemente el deshacerse de ese tipo de lastres llevará a la pérdida de algunos pocos votos dentro de la derecha occidental, pero a cambio pues se ganarán muchos otros y se tendrán las manos libres para de verdad defender a Occidente, dejarse de chorradas que al final son contraproducentes. Me refiero a esa derecha atonta que es capaz de decirte no, Putin es antiglobalista
Y dices, pero tío, vamos a ver, ¿desconoces que en el foro de Davos también había oligarcas rusos, amigos de Putin, en el consejo asesor? Pero ¿qué te piensas? ¿Que los globalistas les molesta Putin o les molesta Xi Jinping? Pero todo esto, chico. A los globalistas lo que les importa es implantar en Occidente pues una especie de dictadura blanca que por supuesto coexistiría perfectamente con Putin y con Xi Jinping. De hecho, pues lo han estado haciendo de continuo. Pero bueno, vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander con doña Carmen Carbonell. Banco Santander ofrece este espacio. A partir del mes de enero, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia prevé subir un 4% los peajes eléctricos de 2026, lo que encarecerá la factura de la luz. El mayor peso del incremento recae sobre la red de transporte, cuya retribución asignada sube un 12,1%. Esta subida se explica por la incorporación de nuevos costes asociados a la operación del sistema y al desarrollo de infraestructuras críticas. Pero no solo eso, dice la entidad que estaban pendientes también algunos ajustes derivados de ejercicios anteriores, por lo que el monto total de la subida es de 4 puntos, como les estamos comentando. Y esto, lógicamente, implicará un aumento en la factura eléctrica para la mayoría de los consumidores, incluidos los hogares, aunque será más moderado en las tarifas domésticas. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento.